Hola, muy buenos días. Vamos a pasar a la sección número 2 de esta lección número 4, en la cual pues vamos a llamar preguntas y respuestas en cuanto al test de la persona bajo la lluvia. Como bien ya nos pudimos haber dado cuenta, es un test muy interesante, es muy laborioso de ejecutarlo, por lo tanto, pues nos lleva algo de tiempo ser reclutador o reclutadores de una empresa. Y hay que hacer bien nuestro trabajo para que no podamos tener problemas más adelante con la empresa, porque nosotros cargaríamos la responsabilidad de haber contratado a una persona idónea o no para la empresa. Y esto no conlleva nada más en la pérdida de dinero, sino también podría ser que si no reclutamos adecuadamente podríamos poner en riesgo a personas que igualmente laboran en esa empresa o la vida de la propia persona que estamos contratando. Entonces es importante todo el proceso de reclutamiento, le va a ahorrar mucho dinero, va a salvar incluso algunas vidas por contratar y hacerlo adecuadamente en el reclutamiento como tal y la selección. Pues bueno, empezamos. Bien, para esta sección yo me voy a permitir utilizar sus imágenes para poder ejemplificar y aclarar algunas dudas que tienen. Este dibujo es de la compañera Karen, que pues tomé parte de sus referencias en el dibujo y también parte de lo que anotó en su trabajo que entregó el día de ayer. Pues bueno, primero que nada me gustaría felicitarte, Karen, por el compromiso del curso y también pues apoyarte en estas dudas que te pudieron haber surgido o incluso en algunas anotaciones que observé que tú tenías. Pues bueno, aquí notamos que nos colocas una nota, dice, cuestiona sobre el tamaño del dibujo que debe hacer. Recordemos que este test es proyectivo, que todo lo que nos mencione, todo lo que haga la persona, vamos a estar observándolo y por lo tanto una persona que te está preguntando de qué tamaño debe ser el dibujo, obviamente que nos está dando a entender que quiere ciertas características para que él lo pueda hacer, es decir, necesita órdenes, necesita instrucciones más específicas, necesita órdenes repetidas tal vez para poder empezar a realizar una actividad, ¿no? Y a lo mejor probablemente también le cuesta iniciar con las actividades, ¿no?, nuevas o las indicaciones nuevas. Bueno, pues aquí la compañera Karen nos pone la parte de trazos. Dio una lista de estas características, las cuales estuvieron bien, pero solamente aquí voy a ejemplificar aquellas que o requieren cambio en ellas o existe una recomendación de mi parte. Bueno, acá dice trazos, línea entrecortada, y aquí pones las características que nos menciona en el manual. Si nosotros observamos el dibujo de la compañera a quien se lo haya aplicado, pues esta persona, vamos a observar por favor las líneas. Si nos damos cuenta, las líneas entrecortadas serían todas aquellas que empiezan, terminan, pero no tienen una conexión con otra. Si nos damos cuenta, aquí hay algunas de ellas, ¿no? Aquí está esta de aquí, está esta de acá, son dos, esta más serían tres. Y si nos damos cuenta serían tres solamente las que están entrecortadas, cuatro si acaso. Bueno, entonces aquí, Karen, las líneas que muestra la persona a la cual tú se los aplicaste no es del todo entrecortadas. Sí refiere a algunas, entonces es importante que lo anotes. Las líneas entrecortadas está bien, pero también notemos que no es todo el dibujo en el que está entrecortado. Entrecortado sería cuando está completamente sin conexión. Por ejemplo, está una línea, voy a utilizar el plumón, y les voy a mostrar cómo es una línea entrecortada. Una línea entrecortada, digamos que es todo el tiempo así, que no se une. Y aquí a lo mejor quiere terminar el dibujo, pero lo hace incompleto. Esta sería una línea entrecortada. Aquí, como lo podemos observar en su dibujo, solamente hay dos partes, ¿vale?
si acaso 3, pero en general no cumple las características de línea entrecortada, ¿vale? Entonces aquí habría que corregirlo. Luego aquí nos pones, Karen, líneas con ángulo, ganchos o picos. Vamos a observar otra vez el dibujo de la compañera Karen. Vamos a ver cuáles son los picos y los ángulos. Bueno, para esto notemos o les voy a comentar que un ángulo, como bien lo sabemos, pues es esta parte esquineada o puntiaguda que tenemos en la figura, ¿vale? Aquí vamos a contar cuántos ángulos tiene el dibujo de la compañera Karen, ¿vale? Pues notamos que es 1 aquí de la sombrilla, 2 de la sombrilla, 3 de la barbilla, 4, 5 y hasta eso estas no están muy pronunciadas, ¿vale? Son parte del dibujo. Serían 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, por lo tanto, este ítem, así como lo anotaste, Karen, no puntúa tal cual las líneas con ángulos, ganchos o picos, ¿vale? Esta también habría que corregirla. Tu dibujo sería con líneas o con ángulos si, por ejemplo, fuera de la siguiente manera, ¿vale? Imaginemos que esta es una sombrilla y que la sombrilla es así, ¿vale? Y que de repente todo lo dibujara con picos y ángulos, ¿vale? O que los brazos de la persona que dibujó sean de esta forma. Obviamente no soy tan bueno dibujando aquí, pero bueno, imaginemos que este es su brazo con ángulos, ¿no? Entonces aquí sí puntuaría con líneas con ángulos o ganchos o picos, ¿vale? En este caso no puntúa tanto así. Aquí te pongo la corrección y la observación que yo te estoy haciendo. Lo que realmente puntúa o cómo es la línea es una línea fragmentada. Esto es lo que yo te estoy corrigiendo. Aquí sería una línea fragmentada o esbozada. La fragmentada pues quiere decir igual que no tiene unión con todas las líneas, que está pues fragmentada como tal, más no entrecortada. Y también tu dibujo tiene que ver más con un esboce. Un esboce, recordemos que es como queriéndolo dibujar así repetidamente y pasar una y otra vez la línea, porque es un esbozo nada más, es como antes de hacerlo correctamente o antes de terminarlo, esbozamos algo y dibujamos, ¿no? Aquí estos aspectos. Bueno, entonces tu dibujo califica para líneas fragmentadas o esbozadas debido a que son tirantes de esta forma, ¿vale? Es como un esbozo que se tiene de esta forma, ¿vale? Bueno, entonces las características correctas serían ansiedad, timidez, falta de confianza en sí mismo. En algunos casos representan enfermedad orgánica. Ok, este test, como yo les mencionaba, refiere mucho para la parte clínica psicológica y también de trastornos mentales, ¿no? Está más enfocada o fue realizada originalmente para este tipo de problemas, para sustentar y fundamentar los trastornos y problemas emocionales. Vale. Tan es así que se pueden ver enfermedades orgánicas en las personas, ¿vale? Aquí tiene un indicativo, pero yo recuerdo que les había mencionado que no porque salga un indicativo quiere decir que ya tengas una enfermedad orgánica, o no ya porque te salió en una característica que te ponga que eres desintegrado o desintegrada, quiere decir que realmente seas desintegrada. Ya veremos en esta videoclase cómo es que se califica o cómo es que se puntúan o se filtran este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, pero por el momento, Karen, te repito, hay que hacer una corrección aquí. Las líneas esbozadas son las que se acoplan más a tu estilo de dibujo. Ya observamos cómo son las líneas con ángulo, que serían estas, y también las líneas entrecortadas, que serían estas, ¿sale? El tuyo va más enfocado a las líneas fragmentadas o esbozadas. Bueno, en la presión normal, aquí me pusiste tu presión normal o equilibrada, adaptado, y todas las características que tienen que ver con la presión normal. Sin en cambio, a mí me gustaría preguntarte, yo no lo puedo observar porque no tengo el dibujo como tal, pero
para ti debe de ser mucho más fácil que para mí. Aquí en la presión tiene que ver qué tanto remarcó el dibujo la persona. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que está más remarcado, tiene una presión diferente aquí, aquí, en la sombrilla también, y en estas partes puedo notar que tiene una presión diferente estas líneas a las líneas de acá. De igual forma podríamos ver en esta parte un poco de más marcado que si lo comparamos con esta son diferentes las presiones. Esta se ve como más marcadito. Pudiera ser que sea por el repaso de las líneas, o pudiese ser que en estas partes esta persona simplemente utilizó una presión diferente. Si este fuera el caso, que utilizó presiones diferentes, que es válido, entonces no sería una presión normal, ya que está variando la presión en el dibujo. Tendría que ser otro tipo de ítem. En este caso lo veremos en el manual. Ok. Veremos en el manual que tenemos esta parte de la localización. Vamos a buscar la parte de los trazos. Vamos a la parte de los trazos. Tenemos línea armónica, esta no sería. Línea entrecortada tampoco sería. Esto es lo que les mencionaba de las líneas esbozadas, que este es el ítem que calificaría para el dibujo de Karen. Y también tenemos aquí abajito la parte de presión. Podemos ver que aquí hay una presión fuerte. Este podría ser tu ítem, Karen, de la persona que tú le aplicaste el test. Ya dependerá de ti cómo lo observas, cómo fue tus anotaciones durante la ejecución del dibujo. Si tú consideras que es una presión fuerte, pues puedes cambiarlo acá. Si consideras que es una presión normal, adelante, déjalo así tal cual, déjalo como estaba, no pasa nada, ¿vale? Pero a mi parecer podría yo pensar que es una presión fuerte, pero esto puede variar debido a la calidad de la fotografía, del escáner. No tengo aquí el dibujo, ¿vale? En este test, si nos damos cuenta, tiene que ver mucho con la percepción del evaluador, ¿vale? Aquí algo que me llamó la atención, no recuerdo en cuál de los dibujos, si en el de la compañera Karen o en el de la compañera Eli, que me pareció que a quien se lo aplicó podría haber sido una persona que es muy cercana o que conoce muy bien a esa persona, y por lo tanto pudo haber dejadose llevar por algunas creencias hacia la otra persona, ¿no? Y a lo mejor a veces tenemos que tener cuidado en eso, porque si se lo aplicamos a alguien que conocemos, o en su forma de actuar del solicitante nos proyecta algo, y a lo mejor eso puede inferir un poquito en nuestras decisiones a la hora de calificar, ¿no? A lo mejor podemos ver que es una presión fuerte, pero decimos, no, pero es que la presión normal es la que más se adapta a esta persona porque la conozco. Aquí hay que ser completamente objetivos. No recuerdo con quién visualicé eso, con quién de las dos compañeras, pero es algo que a veces pasa también en la práctica. Cuando se inicia a veces sucede, ¿no? Que nos proyectan algo y pensamos que esa persona se adapta, o una característica se adapta más a la persona que tenemos enfrente, y se la anotamos, ¿no? Pero en este caso tendríamos que ser muy muy objetivos. Bueno, regresamos a la diapositiva y nos damos cuenta que entonces la presión aquí podría variar, ¿vale? Ya eso te lo dejaría a tu consideración, Karen, porque no tengo pues como tal el dibujo aquí conmigo para revisar la presión. Sí, en cambio sí te hago esta observación, ¿vale? Bueno, aquí también tenemos otra parte del tiempo. En tu trabajo no anotaste qué tiempo se llevó. El tiempo es importante, ya que si se tarda pues más de media hora, este es un dibujo que es de tiempo libre. Si en cambio mientras más tiempo se tarde realizando un dibujo, pues quiere decir que tiene ahí algún problema con dibujarse, con proyectarse, con la ejecución del dibujo, con la percepción del universo en sí. Pero mientras más tiempo se tarde, quiere decir que esta persona es menos apta para cualquier tipo de trabajo, ¿vale? Cualquier persona que se tarde demasiado tiempo realizando un dibujo como este,
ya no es apto para ningún tipo de trabajo, porque ya conlleva un tipo de problemas o trastornos mentales, dependiendo sea el caso, ¿vale? Bueno, aquí en el movimiento, si nos damos cuenta, pusiste que va hacia el lado izquierdo. El lado izquierdo siempre se considera que va hacia el pasado, que tiene algo que ver con el pasado que no ha resuelto, ¿sale? Entonces, también es importante anotarlo, también lo menciona en alguna parte ahí del manual. Te pido que lo cheques, que veas que el movimiento hacia la izquierda tiene que ver con eventualidades del pasado. Y bueno, pasamos a la parte del sombreado. El sombreado en el cabello y piernas, aquí el manual más abajo nos menciona de que normalmente se dice que las partes que son sombreadas pues son aquellas que le causan algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, acá dice que lo que está sombreado es la pierna. Podemos ver aquí que sombreó la pierna y también sombreó la parte del cabello de este lado, ¿no? Bueno, la pierna y cabello. El manual nos menciona que está inconforme con esa área de su cuerpo, de su parte de ser, y por lo tanto podremos pensar que no le gusta su cabello, su apariencia, pero también simbolizan en el cabello, cuando está sombreado, algún tipo de conflicto que tiene que ver con el ámbito sexual o con las cuestiones sexuales, ¿vale? Esto no quiere decir como tal que sea así, sino simplemente nos refiere a una carga sexual, ¿vale? Que todos, recordemos, estamos cargados de esta sexualidad. La sexualidad, recordemos que viene desde que estamos en gestación, entonces es algo muy natural y normal. Si este ítem se repitiera una y otra vez, que por ejemplo estuviera sombreado estuviera sombreado toda esta parte de la camisa, ya ahí sí nos indicaría a lo mejor un problema sexual muy notable, ¿no? Si dibujara aquí algunas figuras fálicas como edificios, o que tiene que ver aquí con aspectos que tienen que ver con figuras fálicas, como te repito, con figuras que tienen que ver con el miembro viril, pues ya sí tendría ahí un problema sexual remarcado o enmarcado que nos estaría denotando este test. Sin en cambio, pues aquí no. Pero todas las partes sombreadas refieren conflicto en el individuo y también conllevan una carga sexual o un aspecto que tenga que ver con la parte sexual, ¿vale? Pues bueno, estas son las observaciones que yo te hago, Karen, lo que pude percibir. De ahí en fuera, todas tus anotaciones dentro del trabajo que entregaste están excelentes y pues te felicito por las mismas, ¿vale? Incluso la forma en la cual las anotaste dentro de Word, pues te quedó muy bien. Así es como se deben de anotar, ¿vale? Una vez que haces tu filtro en hojita, después lo puedes pasar a Word y depende de cómo se lo vas a entregar a tu jefe o a la persona que va a contratar o a realizar la contratación, pues se lo puedes entregar de esta forma, ¿vale? Bueno, pasamos al otro ejemplo aquí con la compañera Eli. Observamos de este lado, también voy a utilizar su dibujo. Este es el dibujo de Eli. Todo esto lo haremos por las cuestiones educativas que amerita este curso. Y bueno, aquí la compañera anotó algunas preguntas que vamos a ayudarle en contestarle. Nos dice, ¿qué significa si el emplazamiento abarca desde el margen superior y del centro de la hoja? Aquí yo te pongo o les pongo esta imagen que utilizamos y que está en el manual. Si nos damos cuenta, aquí tiene las ubicaciones. El margen superior sería sería el Z, que sería este de acá. Y el margen del centro pues sería la V o la W que se encuentra acá. Este dibujo pues realmente se ubica en el ámbito o en el área de la W, en esta parte, está más inclinado hacia la derecha, entonces por lo tanto este dibujo abarcaría esta parte, ¿no? Y por lo tanto corresponde a las características de W. Bueno, vamos a buscarlo dentro de nuestro manual. Veremos en qué parte le corresponde en el emplazamiento.
Bueno, aquí tenemos, es la parte W, buscamos la W, de hecho está aquí. Dice, una persona con adecuado trato social, con orden en su desenvolvimiento cotidiano, no va a apoyar el dibujo en ninguno de los márgenes del papel, es decir, no se va a inclinar ni por arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, lo va a dibujar en esta área, ¿vale? Aquella otra que expande su dibujo y ocupa la mayor parte de la hoja, nos estará diciendo que le gusta llamar la atención, que tiende a escapar todo el, que tiende a acaparar todo el espacio posible, es decir, que abarca mucho, por lo mismo que le gusta pues hacerse notar, ¿no? Le gusta la atención. Con frecuencia se desubican en el trato personal e invaden espacios ajenos. Son personas manejadoras que lo saben todo, que expresan una negación de la carencia y en muchas ocasiones se trata de personas obesas, letra W. Bueno, aquí ya nos da un indicativo, ¿no? De lo que es la letra W. Aquí en la posición de la W pues nos dice que son personas que son a lo mejor personas que ya saben mucho o que creen que saben mucho, ¿vale? Esto, les repito, es una tentativa, es una característica de la personalidad. Si en cambio no hay que encasillar a las personas por lo que nosotros encontramos en los test, porque eso puede ser un rasgo de personalidad que está ahí, pero a lo mejor la persona lo controla muy bien. Algo que me gustaría mencionarles aquí en esto de los rasgos de personalidad es que nosotros como seres humanos tenemos dos aspectos que pues controlan y regulan nuestra personalidad. Una de ellas es el temperamento y otra es el carácter. El temperamento es heredado de nuestros padres y el carácter es formado por el constructo familiar y social por el cual nosotros crecemos. Bueno, pues entonces a lo mejor una persona puede ser que crea que lo sepa todo, y en cambio en el trato social puede tener un carácter que acople o que medie esta característica, si en cambio está en él o en ella, ¿vale? Simplemente es eso. Pues bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces a este le tocaría las características de W según el manual. Bueno, luego tenemos la pregunta de el dibujo tiene distintas líneas, ¿cuál se toma en cuenta o se toman en cuenta todas las líneas? Se toman en cuenta todas las líneas, Eli, ya que sí hay diferentes líneas obviamente en todo el dibujo, porque seguramente empezó dibujando una parte y después otra parte, y a lo mejor en diferentes partes del dibujo utilizó diferentes presiones, pero eso también sería algo descriptivo que tenemos que anotar, ¿vale? Pero se califican todas las líneas, ¿vale? Se toman en cuenta todas y cada una, ¿vale? Hasta la línea de base. Bueno, ¿qué pasa si podemos encontrar que la presión que utilizó fue normal y de ejecución rápida? Pues no pasa nada, simplemente se puntúan de forma diferente. Recordemos que son ítems que se califican por separado. La presión es un ítem que se califica, mientras que la ejecución también se califica en forma separada. Simplemente anotaríamos pues aquello que nos arroja el test, que lo veremos a continuación. Vamos a la parte que nos muestran sobre la ejecución. Bueno, está aquí. En el tiempo, aquí Eli nos mencionó que qué pasaba si lo dibujaban de forma rápida. De forma ejecución rápida. Ok. Pues nos vamos a la parte de ejecución rápida y esto es lo que calificaría agilidad y excitabilidad. Luego también nos menciona en cuanto a la presión, pues bueno, la presión, vemos que la presión es normal, pues sería equilibrado, adaptado, elaborado, constante y armonioso. Simplemente se ponen las dos características en la primer filtro de calificación, ¿vale? Bueno, luego vamos con la pregunta número 4. ¿Qué puede significar si la persona comenzó por el paraguas, siguió con la cabeza hasta los zapatos y terminó con la lluvia? Bueno, las personas que empiezan con el paraguas o la sombrilla es un mecanismo de defensa, es con lo cual nosotros nos vamos a estar protegiendo de la lluvia. Rapidísimo les comento, la lluvia, la cantidad de lluvia tiene que ver con la percepción que tiene
En cuanto al ambiente, si es hostil, si es ansioso, si lo ve agresivo hacia él, pues va a ser la cantidad de lluvia que ponga. Si empieza con la sombrilla, pues es el mecanismo de defensa que está utilizando para defenderse de esta sensación, de este estrés, de esta ansiedad que él percibe o que ella percibe, ¿no? Entonces, al dibujar primero la sombrilla, quiere decir que es una persona que siempre se va a encontrar a la defensiva, ¿no? Siempre va a estar diciendo por qué, para qué, esto no me sirve, esto sí me sirve. Siempre va a estar a la defensiva en la mayor parte del tiempo y en la mayor parte de cosas, ¿no? Eso es lo que significa. Y pues obviamente al tomar decisiones no va a ser las más adecuadas, ya que pues primero dibujó la sombrilla, primero va a estar esta parte de no me lastimen, no me toquen, hasta aquí puedes llegar tú, o hasta acá voy a permitir tal cosa, y por lo tanto sus decisiones van a ser basadas en su característica de defensividad, ¿vale? Por lo tanto no van a ser a lo mejor algunas de las mejores tomas de decisiones dentro de lo laboral, ¿no? Bueno, luego tenemos si el movimiento es poco rígido, pero también se encuentran sombreadas ligeramente el cabello, la mochila, paraguas, brazo izquierdo. Bueno, como bien te lo mencionaba y como lo escuchamos en el ejemplo de Karen, pues aquellas partes que están sombreadas, pues son aquellas que le van a causar un conflicto a la persona. Incluso en la parte del cabello, pues recordemos que tiene que ver con el ámbito sexual o con la parte sexual. En este caso, pues nada más el cabello está sombreado, y aquí nos dice que si el movimiento es poco rígido, me imagino que haces mención de que no está haciendo ninguna actividad del dibujo, pues simplemente igual se puntúa. Bueno, sombreados ligeramente el cabello, la mochila, el paraguas, realmente no están tan sombreados. Si estuvieran sombreados tendría que ver con un color gris todo, Eli tendría que pues prácticamente pintar toda esta parte, estar pintado si estuviera sombreado, ¿vale? Pero no está sombreado, por lo tanto no puntúa. Sí el cabello, pero el cabello mencionábamos que es una carga sexual o es una cuestión que tiene que ver con el aspecto sexual. Puede simbolizar desde problemas sexuales o hasta el hecho de una carga sexual muy notoria o un líbido muy alto. Un líbido es una carga sexual muy alta, ¿vale? Líbido quiere decir carga sexual. Bueno, pasamos a la pregunta número 6. Dice, si el dibujo se encontró hacia el frente, pero con una ligera incoordinación, el cuerpo está inclinado, el tronco y los pies hacia afuera, significa que tiene falta de equilibrio. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, pues el movimiento sí es poco rígido, pero también hay dualidad en cuanto hacia dónde está. Un pie lo tiene hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Aquí nos indica que tiene dualidad en cuanto a las cosas que quiere hacer o decir. Simplemente buscamos en el manual también la orientación y lo puntuamos, ¿vale? Bueno, acá tenemos la parte del tiempo, la secuencia, el movimiento, y vamos a buscar dónde está la parte de la dualidad. Bueno, realizando una acción concreta. Rigidez del sujeto, encerrado y protegido del mundo, despersonalizado, se siente amenazado por el entorno, no adaptado, no tiene libertad para actuar. En los adolescentes es frecuente la rigidez por el temor. Ok, es cuando los pies están como lo vemos aquí en el dibujo, ¿vale? No tiene una inclinación o orientación hacia un lugar en específico realizando una actividad, pero sí tiene dualidad en cuanto a los pies ubicados. Entonces puntuaría ese ítem que yo les mostré. Bueno, número 6, si el dibujo se encuentra hacia el frente, no, ese es el que leímos, ¿no? Bueno, vamos con el número 7. ¿Qué significa que la persona esté de pie? Nada, simplemente es lo que se espera. Como se le dio la indicación que dibujara una persona bajo la lluvia, pues se espera que esté de pie, ya que si está en otra postura, pues ya indicaría otro tipo de problemas, pero que esté de pie es lo que se espera en cuanto a este test, ¿vale? Entonces, quedamos ya algunas cuestiones más claras. La lluvia tiene que ver con el nivel de ansiedad que percibe el individuo al cual estamos aplicando la prueba. Aquí me gustaría mencionarles que las nubes, por ejemplo, aquí yo no veo nubes en el dibujo de
la compañera. Por lo tanto, también nos da un indicativo en el manual, nos muestra qué significa, pero hay personas que dibujan dos nubes que tienen referencia a las figuras parentales, en este caso mamá y papá, o también dependiendo de la cantidad de lluvia que tenga, pues nosotros podemos ya determinar si es una persona capaz o no capaz para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vemos que dibuja una lluvia torrencial, esa persona también no sería apta para la mayoría de trabajos, ya que percibe todo con un nivel de ansiedad, o por el momento en el cual de su vida está pasando, es un momento lleno de ansiedad y de frustración. Por lo tanto, no podría ser adecuado la contratación, obviamente dependiendo del puesto solicitado, ¿vale? Estos niveles de ansiedad, pues conforme va pasando el tiempo se pueden mejorar, se pueden cambiar. Puede ser que a lo mejor sea una etapa de la vida de la persona que está viviendo que sea muy fuerte, y por lo tanto pues el estrés es notable, ¿no? Por ejemplo, en esta situación del COVID que nos encontramos, y aplicamos esta prueba de persona bajo la lluvia, seguramente saldrán con un nivel de estrés amplio, dependiendo a lo mejor si la persona ya va en su segunda o tercera aplicación a un puesto y no le dan el empleo, pues seguramente está nerviosa, está ansiosa, lo percibe hostil. Si a lo mejor uno o dos conocidos ya tienen algún problema respiratorio, pues seguramente también está preocupado por el ambiente y lo percibe de esta forma como lo estamos platicando, ¿vale? Bueno, pero la cantidad de lluvia tiene que ver con la cantidad de estresores o cómo percibe en hostilidad el individuo. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos que la compañera Eli también puso más preguntas que las vamos a contestar. Dice, ¿qué significa que solo esté la persona en el dibujo con una mochila? Solo se ven los tirantes, el paraguas, la lluvia y el suelo. Bueno, aquí si nos damos cuenta, Eli nos refiere que solamente se ven los tirantes de la mochila. Y bueno, aquí es importante mencionar que cuando nuestra persona dibuje algo, nuestro solicitante dibuje algo que no sepamos qué es importante preguntarle, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto qué quisiste dibujar acá? Ah, no, pues es que son los tirantes de una mochila. Bien, pues entonces lo anotamos, ¿no? Cada puntuación, cada ítem se califica por separado. Tenemos esto de los objetos calificado por separado, que nos indica qué significa cada objeto, ¿no? Pues entonces vamos a ver qué significa. Vamos a la parte donde nos indica qué significa cada objeto. Ya vimos la parte del sombreado. Pasamos al análisis del contenido, que es a lo que nos refiere la compañera Eli. Aquí está lo que les mencionaba de orientación dubitativa, donde los pies están separados y no se sabe hacia dónde va. Vale. Si una persona está dibujada de espaldas o de perfil, igual no es apta para ningún trabajo. Ya aquí refiere trastornos mentales, esquizoides, dependencia, idealismo, que tiene que ver con personas que no son aptas para un trabajo que sea a lo mejor muy delicado, por ejemplo guardia de seguridad, o donde le tengamos que dar a lo mejor a operar máquinas que conlleven pues el riesgo de más personas, ¿no? Por ejemplo, imagínense darle un arma a una persona que tenga características psicóticas o esquizofrénicas, pues seguramente va a pasar algún accidente, y eso sí sería responsabilidad nuestra, ¿no? Bueno, aquí está también la ubicación, hacia dónde están, si es hacia el lado izquierdo, derecho, muy abajo, y tiene los ítems. Vista desde lejos, la inclinación que mencionaba Eli también. Bien, las posturas, pues como te mencionaba, las posturas, si está de pie no tiene nada que ver, pero si ya está sentado, si ya está acostado, arrodillado, ya nos da un significado diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en esto tenemos que arrodillado es sumiso, debilidad, esclavitud, sentimientos de inferioridad, masoquismo, resignación. Esta persona aguanta desgraciadamente, o ha aguantado muy bien, desgraciadamente, algunas cuestiones de inferioridad, es decir, está acostumbrada a que la maltraten o lo maltraten. Vamos a la parte de objetos, detalles, accesorios y ubicación. Ok, acá nos menciona, la escasez de detalles implica sensación de vacío, depresión. Detalles excesivos se observan en sujetos maníacos y obsesivos,
compulsivos, ¿vale? Mientras más objetos tenga, pues más maníaco va a ser. Maníaco quiere decir que así como se muestra muy contento o muy contenta, puede ser demasiado contento o muy contento, pero también demasiado triste en ocasiones, y cambiar uno al otro de forma muy rápida o drástica, ¿vale? Pues aquí buscamos el objeto que nos menciona la compañera Eli: anteojos, bastón, pipa no tiene, objetos por debajo, objetos a la derecha, a la izquierda, objetos por sobre la persona, dibujo varias personas encerradas entre líneas. Vale. Objetos por sobre la persona. Bien, los objetos aquí no nos menciona más sobre la mochila como tal. En algunos otros ítems sí los menciona. Me refiero a la parte de... Hay otro test que se llama figura de la persona, nada más, figura humana, test de la figura humana, perdón. Y en esa nos puntúa diferentes ítems como este, ¿no? Vamos a buscar a ver si encontramos la parte de las mochilas. Ok, pues no lo encontramos. Pero bueno, la mochila tiene que ver con el peso, obviamente algo que llevamos en la espalda, algo que tenemos que... tiene que ver con algo que llevamos cargando desde hace ya tiempo. Bueno, aquí también tengo la oportunidad de mencionarles que como este test es proyectivo, tiene que ver mucho con las habilidades del evaluador, ¿vale? Muchos de las cosas a lo mejor no van a estar ahí puntuadas en el manual, porque tienen que ver con esa proyección y con estas habilidades que tiene el que califica, ¿no? En este caso, yo como llevo más experiencia en esto, pues te puedo decir que la mochila tiene que ver con cosas que va cargando desde hace tiempo, desde hace a lo mejor cosas en el pasado y demás, que no ha podido resolver y aún siente culpa. Podría ser eso, que aún siente culpa, ¿vale? Pero todo esto tiene que ver con las habilidades ya del que está calificando, ¿vale? Bueno, y también pues un poquito de análisis deductivo, inductivo de parte de nosotros. Bueno, ya sabemos que una mochila pues llevas cosas, ¿no?, que traes de un lugar a otro, pues ya podemos deducir e inducir más o menos qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, si el paraguas es muy grande al comparar con la persona y esta está en el lado izquierdo, ¿qué puede significar? Pues igual el manual ahí sí nos puntúa de la sombrilla. Si está ubicada hacia el lado izquierdo, recordemos que tiene que ver con el pasado, con defensión, que tiene que ver con eventos del pasado, a lo mejor un trauma, no sé, a lo mejor una relación con los padres muy complicado. Esto varía dependiendo que un test proyectivo nunca se utiliza simplemente solo para dar un diagnóstico, si es bueno, si es malo, o si tiene un problema clínico o no, sino que va acompañado de un procedimiento. En este caso, como estamos enfocados al reclutamiento y selección del personal, pues nos damos cuenta nada más de los rasgos que llaman más la atención, ¿no? Por ejemplo, si una sombrilla es muy grande, pues quiere decir que se defiende muchísimo y que esta persona, al igual como te lo mencionaba en diapositivas pasadas, pues va a ser una persona muy defensiva, ¿no? Que tú le vas a decir algo y te va a decir por qué, para qué, esto no es así, esto es así como yo digo, porque se está defendiendo, ¿vale? Ok, y bueno, del lado izquierdo tiene que ver con el pasado. Si los ojos no se encuentran en ninguna característica del manual, ¿qué puede significar? Son dos óvalos con dos círculos adentro, rellenos de punto y línea, y los dos ojos, ¿vale? En el manual no vamos a encontrar como tal, a lo mejor ítems tan específicos, pero nosotros podemos buscarlo el que más se parezca, ¿no? Vamos a buscar la parte de ojos. Ya me pasé, aquí buscamos la parte de los ojos. Los ojos tienen que ver mucho con la parte de percibir vigilancia, de sentirnos observados. Cuando son dibujos de ojos muy grandes, muy detallados, quiere decir que la persona podría tener inclinaciones a ser una persona que tiene delirios de persecución,
¿vale? Que se siente observado constantemente. Entonces, y bueno, mientras más simples sean los ojos, pues igual conlleva una calificación según el manual. Charco de agua, objeto, sol. Sombrilla. Bien, pues vamos a buscar. Espero que este test esté sirviendo mucho para el objetivo. De hecho, es uno de los más utilizados, al igual que los otros dos que vimos. Bueno, acá dice ojos. Primero que nada, bueno, ojos sin pupilas. Vamos a ver cómo nos lo menciona la compañera Eli. Dice, son dos óvalos con dos círculos adentro, rellenos de un punto y líneas. A ver si podemos observar. Bueno, si nos damos cuenta, es sí un óvalos, que el contorno de los ojos tiene el círculo y unas líneas adentro, ¿vale? Como muy detalladas. El dibujo que nos muestra ahí sí tiene pupilas, ojos muy marcados. Vamos a ver si están muy marcados. De hecho, sí están muy grandes en comparación a la cara. Entonces, aquí ya tendría que puntuar en ojos muy marcados. Rasgos paranoides. Ojos viscos. Vamos a ver si tiene ojos viscos. Al parecer no tiene ojos viscos en el dibujo de la compañera. Ojos cerrados no. Ojos como puntos. Ojos en V tampoco. La boca, bueno, ya nos pasamos al otro ítem. Aquí tiene que ver con ojos muy marcados, ¿vale? Porque están muy grandes en comparación a la cara, son muy detallados. De hecho, ni cejas tiene, nada más tiene ojos y están detallados, ya que, como bien lo mencionas, Eli, pues tiene un círculo, tiene el contorno del ojo, tiene un círculo y tiene pues otras líneas que aquí ya no se pueden percibir por pues las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero sí tendría que ver con el aspecto de ojos muy marcados, sería un rasgo paranoide, ¿vale? Lo que yo les mencionaba, sentir que nos están observando o sentirnos muy vigilados o delirios de persecución, eso tiene que ver con los rasgos paranoides. Bueno, número 10, número 11. ¿A qué se refiere con dificultad de introyecciones adecuadas con respecto a la forma de la boca abierta en forma de sonrisa sin dientes? Aquí en la dificultad de introyecciones, las introyecciones quiere decir que nosotros, como nos pensamos, no nos damos a entender con el cómo somos, es decir, lo que pensamos realmente, como nosotros pensamos, no es como realmente actuamos. Entonces esta persona pues refiere que sus pensamientos no van adecuadas a el cómo se está comportando. Podría ser que a lo mejor esté haciendo algo que no quiere, o probablemente se encuentra en una situación donde él o ella no se percibe donde quiere estar, donde él no es prácticamente la persona que quiere ser o que es en realidad. Está utilizando conductas que no son a su pensar, ¿vale? Dice la número 12, ¿qué significa si no tiene cejas, sin orejas y tiene la nariz pequeña? Bueno, aquí te menciono, igual en el manual viene, nos dice que, para empezar, la cara es el contacto social, lo que se muestra sin dibujo de rasgos, desconocimiento de sí mismo, problemas de identidad. Aquí lo que tú nos estás mencionando es que sin dibujo de rasgos, pues rasgos son cejas, son orejas y demás. Quiere decir que tiene desconocimiento de sí mismo y problemas de identidad. Es decir, puede ser una persona que apenas está construyendo en la personalidad, apenas está definiendo qué tipo de identidad va a tener, cómo va a ser. Lo que indicaría a lo mejor que esto pasa muy común en adolescentes que apenas están teniendo este constructo de la personalidad que yo ya les había mencionado. Y igual, bueno, sin orejas podría deberse a la situación de que podría temerle a las críticas y prefiere no tomar atención en las órdenes que le dan. Bueno, que casi no escucha, no está dispuesto a escuchar lo que se le dice, también muy usual en los adolescentes. Bueno, número 13 dice, ¿a qué se refiere con regresión anal expulsivo? Contemplado que tiene sombreado en el cabello. Bueno,
La regresión anal expulsivo es un concepto del psicoanálisis que tiene que ver con ciertas etapas. Nosotros pasamos por 5 etapas, todos pasamos por 5 etapas que tienen que ver con el ámbito o la satisfacción sexual, no morbosa, sino más bien del desarrollo. Y entre ellas está la etapa anal, ¿vale? Tenemos la etapa oral, tenemos la etapa anal, tenemos la etapa edípica, tenemos la etapa latente y otras etapas que ahorita no es importante para esto, pero la regresión anal tiene que ver con ser a lo mejor muy controladores, de ser muy estrictos o de ser muy cuadrados, por decirlo, ¿no? Todo lo que se le dijo en algún momento, así son y así son y así son. Tiene que ver con personas que tienen regresión en esta etapa que yo te menciono, ¿no? Que pueden ser así o todo lo contrario, que pueden ser muy desordenados, que no obedecen reglas, que no obedecen pasos, que no obedecen, ¿vale? Aquí, como les menciono, tiene que ver mucho con las habilidades del reclutador, con la persona que está calificando, pero también en el contexto, ¿no? En este caso, como estamos viendo el aspecto de reclutamiento y selección del personal, pues tiene que ver con solamente ese hilo, ¿no? Entonces aquí puede ser una persona que no sigue bien los pasos porque puede ser muy desordenado, le das instrucciones y hace todo al revés, o puede ser todo lo contrario, puede ser una persona muy metódica que sigue los pasos uno a uno. Esto tú lo vas a complementar por medio de la entrevista y a lo mejor por la experiencia que ya haya tenido en trabajos diferentes, ¿no? Bueno, si los brazos son largos, fuertes y ondulantes, ¿qué se puede interpretar? Aquí los brazos realmente se puntúan de forma diferente, tal como lo menciona el manual, ¿vale? Y bueno, brazos fuertes, aquí en tu dibujo no veo brazos fuertes, hay dibujos que los dibujan con músculos como tal, algunos sin playera y demás, eso tiene que ver con exhibicionismo. Las gotas también se puntúan de forma diferente, si tienen forma de lágrima, el manual nos menciona cómo se califican. Bueno, también hay más preguntas de la compañera Eli. Dice 15, si uno de los brazos tapa un poco la zona genital, ¿qué puede significar? Esto también hace referencia a, no sé, a lo mejor a algún aspecto que le avergüenza de la sexualidad. También es típico de la adolescencia, que están en este descubrimiento del ámbito sexual, ¿no? O en el despertar sexual, donde prácticamente las hormonas están haciendo su trabajo y cambiando constantemente. Si esto lo encontramos en adultos, quiere decir igual que hay algo que le apena, que le avergüenza, que le acompleja del ámbito sexual y tiene que ver con ese aspecto, ¿vale? Número 16, si se ve desarmonía en los pies porque están mirando hacia otro lado, no son iguales y uno no está apoyado en el piso, ¿qué significa si la que dibujó es una mujer? Ok, tiene que ver con la dualidad o la no convivencia de los pensamientos de la base donde está, muy típica nuevamente de la adolescencia, que no sabe hacia dónde va, si va con las cuestiones del futuro o si hay aspectos del pasado que no puede resolver, está en esa parte indecisiva, ¿no? Por el momento. Eso se le conoce en psicología como disonancia cognitiva, que hay dos choques, dos ideas muy fuertes que están peleando dentro del pensamiento de cada uno de nosotros y cuando argumenten internamente una de esas dos ideas va a ganar y se va a decidir por un camino, ¿no? Bueno, ¿qué significa si el dibujo quien dibujó es una mujer? Bueno, yo aquí podría preguntar. A mi parecer es un chico esto, lo que dibujó. Es un género masculino el dibujo. Si la persona que lo dibujó un chico y es mujer, pues obviamente tiene problemas de identidad, ¿no? Está pensando, tiene ideas sobre la identidad sexual, que otra vez hasta podría mencionarte que tal vez se lo aplicaste a una persona que o es adolescente o que está en esta transición aún, puede ser mayor de 18 años y aún tener una maduración de una persona de adolescente que se está descubriendo, ¿no? Porque la maduración es diferente a la edad cronológica y bueno, la edad cronológica es muy diferente también al desarrollo de la identidad, pero tiene que ver con esto, ¿no? Problemas de identidad. Y la 17, ¿qué significa
que la dibujante es mujer y dibujó un hombre, que quiere decir que tiene dificultades en relaciones objetables primarias, y esta remarcó ligeramente la bragueta que se oculta un poco por el brazo derecho. Vamos a ver. Si es como te lo mencionaba, aquella persona que es hombre y dibuja una mujer, pues tiene problemas de identidad, o viceversa, aquella mujer que dibuja un hombre tiene problemas de identidad. Puede ser que tenga un complejo de Edipo no resuelto, nuevamente que tenga aquí aspectos sexuales por descubrir, o un conflicto sexual por descubrir, ¿vale? Esto no indica nada con homosexualidad, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con conflictos, con situaciones hasta cierto punto normales, porque en la adolescencia todos tenemos estos conflictos de identidad para poder pasar ya a una identidad ya más confortable, más formal, más nuestra, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ver con problemas, con descubrimiento, ya dependerá del contexto del individuo al cual se lo aplicaste, pero tiene que ver con el contexto, con el descubrimiento de la sexualidad, con la potencia sexual también, con el líbido, también con la parte a lo mejor de querer conocerse un poquito más en todos los ámbitos de su ser, de qué le gusta, qué no le gusta y demás, ¿vale? Tiene que ver con esos aspectos. Bueno, una vez que ya te aclaré las dudas, espero que te haya quedado bien claro. Si no, con gusto, cualquiera de las dos compañeras que ejemplificamos pueden hacérmelo llegar por la plataforma y con gusto les contesto. Bueno, espero que haya quedado claro en esta parte. Bueno, luego la parte de la interpretación del test, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, nosotros, como estamos viendo en la parte de reclutamiento y selección del personal, se supone que tenemos todos los datos del solicitante, ¿vale? Y entre ellos está una ficha de identidad que podría ser el currículum vitae, que es el más apropiado para esto. Si nosotros ya tenemos el currículum vitae, pues es importante tenerlo a la mano a la hora de la interpretación. Para que no se te confunda en cuanto a la aplicación de los test, te recomiendo que al reverso de la hoja de cada test, la persona ponga su nombre completo, la fecha en la cual le estás aplicando el test y su fecha de nacimiento, ¿vale? Así tendrías que hacerlo con este test de persona bajo la lluvia, y ya vas juntando estos dibujos, no los tires, guárdalos, tienes que empaquetarlos junto al test o la técnica de Clever y también el test de Moss. Los resultados los vas a engrapar, los vas a tener ahí en un bonche de expedientes, y al final le vas a poner pues si es aceptado o no, o si pasa al siguiente paso o no de tu selección del personal. Bueno, yo te pido que tengas una ficha de identidad, en este caso el CV de la persona, que lo tengas ahí, que pongas ese hasta el frente del expediente de tu reclutamiento, de tu selección del personal. Y bueno, lo que hicimos, lo que ustedes hicieron en su hojita o en Word es el rasgo de interpretación filtrados. Lo que hicimos fue filtrar todos aquellos rasgos de personalidad que se tienen. Eso es lo que ya hicieron, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es filtrarlos un poquito más. De hecho, me voy a permitir utilizar un trabajo de una compañera que está, bueno, se los voy a mostrar. Bueno, les muestro el trabajo de una de ustedes, de Karen. De hecho, así como lo presentas, Karen, es la forma correcta de presentarlo, obviamente en Word, haciendo ya un filtro. Si estás utilizando ya una máquina de por sí, pues anótalo así. Si te parece más fácil en una hojita, pues anótalo en una hojita, ya que tú eres el reclutador y tienes este privilegio. Pero si tienes que entregárselo a alguien, ya se lo vas a entregar de una forma muy distinta a la cual yo te la estoy mostrando, ¿no? Bueno, aquí ya que tenemos los rasgos filtrados, tenemos que hacer un segundo filtro. Nosotros vamos a ver cuáles son los rasgos de personalidad que se repiten cada vez más. Por ejemplo, yo acá te subrayo los que más se repiten. Acá tenemos ansiedad, tenemos necesidad de detenerse al analizar y revisar lo ya hecho, ¿vale? Luego acá tenemos agresividad e impaciencia, que tiene que ver, la impaciencia se relaciona con la necesidad
de detenerse, analizar y revisar lo ya hecho, ¿vale? Vamos ligando qué aspectos de todo esto que nos arrojó se ligan uno con el otro y cuál de ellos aparece todavía más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que dirección hacia el pasado, ¿vale? Conflictos con la madre, necesidad de búsqueda interior, ¿vale? Acá ya notamos que hay un conflicto con la madre y más abajo también tenemos otro aspecto, ¿no? Le resulta difícil planificar tarea, bajo nivel de tolerancia a la frustración. Esto se relaciona con la agresividad y la impaciencia, la necesidad de detenerse y analizar y revisar lo ya hecho, ¿vale? Se va relacionando si nos damos cuenta, ¿vale? Entonces vamos subrayando aquellas que se van relacionando entre sí. Bueno, bajamos, tenemos muchas nubes, presión, amenaza, ya no subrayamos aquí estas y notamos que aquí también tiene ansiedad. Entonces la ansiedad y la presión y la amenaza se relacionan. Mucha presión también se relaciona con esta y la que te mencioné hace un momento. Incluso también se relaciona con esta bajo nivel de tolerancia a la frustración. En vestimenta tenemos que tiene sentimientos de inadecuación. Esta se relaciona con la parte de dirección hacia el pasado y conflictos con la madre, ¿vale? Los sentimientos de inadecuación, no se siente que está en el lugar correcto, no se siente que siente de la forma que debería de ser. Bueno, aquí también dice, se defiende de la figura materna, de los deseos edípicos y las pulsaciones infantiles. Esta persona tiene un vínculo muy estrecho o aún no resuelto con la mamá, con la madre, ¿vale? Aquí tiene un indicativo y también aquí tiene otro indicativo, ¿no? Aquí ya nos está arrojando algo que es muy marcado. Y asimismo con los demás. Vemos aquí partes del cuerpo, dependencia materna nuevamente nos lo marca. Y aquí orejas marcadas, preocupación por críticas, opiniones de otros. Esto también tiene que ver con sentirse amenazado, con sentirse presionado, con sentirse amenazado y pues también por eso mismo le podría resultar difícil la planificación de tareas. Vemos que otra vez es agresión y aquí podríamos notar que también hay desarmonía entre el intelecto y la emoción debido a que se siente que con unos sentimientos inadecuados y también pues mucha presión y amenaza, ¿vale? Si nos damos cuenta vamos nada más filtrando aquellos que nos parecen más contundentes o los que se repiten más, ¿vale? Y bueno, línea de apoyo debajo de los pies, signo de obsesividad. Puede simbolizar algún acontecimiento ocurrido en la infancia que quedó marcado, exagerada necesidad de apoyo. Aquí igual tiene que ver mucho con el ámbito maternal, con algo del pasado, con la infancia. Si nos damos cuenta, esta persona podría tener a lo mejor una infancia muy complicada o un conflicto con la figura materna muy complicada que se verá denotada en su comportamiento hasta en sus relaciones, ¿vale? Bueno, una vez que ya hiciste este filtro, pues lo único que queda es realizar el siguiente filtro. Perdón, me equivoqué. Vamos al siguiente filtro. El siguiente filtro sería pues presentar los resultados de esta forma, ¿vale? Los resultados, yo te pediría que hicieras un cuadrito como yo lo estoy haciendo y si te das cuenta aquí tenemos los resultados del test que aplicamos. Tenemos los resultados, tenemos el puesto solicitado. En este yo te estoy poniendo un ejemplo de gerente departamental. El nombre, Enrique Sánchez Pérez, la edad 32 años de edad. Estado civil, casado. Recordemos que el estado civil puede ser importante o más bien es importante para la preselección porque una persona casada tiene más responsabilidades y es menos probable que te deje botado el trabajo, ¿no? Más que una persona soltera. Bueno, aquí tenemos el nombre de la prueba que le aplicamos. Así es como yo te recomiendo que tú se lo entregues a tu jefe si es el que se encarga de hacer y de tomar la decisión final, o si depende de ti. De todos modos te conviene tener este cuadrito ahí junto su currículum vitae, esta hojita y al final los resultados de los test ahí en tu documentación, ¿vale? Como reclutador. Bueno, vas a poner el test de MOS, vas a poner las habilidades que califica y ver
habilidad de supervisión, recordemos que en mi ejemplo yo te puse que era promedio. Capacidad en las decisiones en relaciones humanas es promedio. En capacidad de evaluación de promedio en relaciones humanas es superior al promedio. Las habilidades para restablecer relaciones interpersonales es inferior promedio. Y el tacto y sentido común en las relaciones es deficiente en este caso, ¿vale? Luego tenemos otro cuadrito de la técnica de Kleber. Tenemos que es el trabajo diario, trabajo motivado y trabajo bajo presión. Trabajo diario es la búsqueda de gente entusiasta y con chispa, es abierto y optimista, se gana a la gente a través de la persuasión y el acercamiento emotivo, Bueno, trabajo motivado, esta persona lucha por ganarse a la gente, pero suele ser terco en cuanto a su punto de vista, se cree capaz de actuar adecuadamente de forma exitosa en cualquier situación. Y trabajo bajo presión, responde a los retos con prontitud, es flexible, tiende a ser iniciador y responsable rápidamente a la competencia, ¿no? Y luego tenemos la parte de test de persona bajo la lluvia. Aquí solamente vamos a anotar los rasgos que hicimos en el filtro número 2, aquellos que se repiten más, como te lo mencioné en el ejemplo de Karen. Bueno, yo acá te pongo un ejemplo con el mío. Individuo con excesiva defensividad, mantiene eventos del pasado que aún atraviesa y mantiene rasgos de ello. Responde bien a la autoridad parental, es agresivo cuando se siente frustrado, percibe un ambiente con hostilidad. Vale, hasta ahí se queda mi pequeño resumen de test de persona bajo la lluvia. Y aquí yo como reclutador o reclutadora le vamos a poner nuestra opinión, si es apto o no para el puesto. Estatus del proceso de selección del personal. Yo aquí en mi ejemplo yo te puse candidato no apto para las necesidades del puesto por no alcanzar los niveles adecuados en las habilidades gerenciales. Es cierto que aquí esta persona pues no me sirve a mí para que ocupe un lugar gerencial, ya que va a tener un montón de conflictos en cómo se va a relacionar con las personas que va a trabajar, es decir, con los subordinados. La compatibilidad del puesto y perfil del solicitante indica un buen diagnóstico, es decir, aquí todavía pues pudiera ser que se adapte la persona a un puesto gerencial, si en cambio aún está pues en un nivel promedio, puede haber candidatos mejores, a lo mejor de los otros 3 o 4 que aún tienes por ver, tiene mejores calificaciones y esta hojita, este cuadrito te va a ayudar para comparar a el resto que tú califiques, ¿no? Bueno, acá nos menciona, sin embargo, no cumple con lo necesario en los rasgos de personalidad arrojados en test de persona bajo la lluvia, ¿vale? Aquí es una persona que es muy dependiente, ¿no? Ya que dice que mantiene rasgos que responde bien a la autoridad parental, es decir, hasta que tú le digas las cosas va a hacerlas, y eso para un gerente no conviene, porque un gerente a veces necesita tomar las decisiones respetando obviamente los marcos de la empresa, resolver los conflictos, ¿no? Entonces en este caso a mí no me funciona esta persona, ¿vale? Si te das cuenta, ya juntamos nuestra batería de pruebas, es estado civil, tenemos una ficha de identidad, tenemos los test de Moss, test técnica de Kleber y test de persona bajo la lluvia, y nuestro estatus, nuestro proceso, lo que nosotros vamos a arrojar, si es apto o no. Bueno, espero que este test, como el de persona bajo la lluvia, tanto el de Kleber y el de Moss, te haya servido. Muchas gracias por tu tiempo y la elección en el curso. Gracias por considerarnos a nosotros en esta preparación. Me gustaría que nos comentaras qué te pareció este pequeño curso. Te vamos a estar pasando una encuesta de calidad para que tú puedas mencionar qué te ha parecido, y de ahí pues nos estamos viendo por último en la plataforma. Te voy a pedir que termines este trabajo, te voy a pedir que en la plataforma subas con el segundo filtro lo que acabamos de ver, que ya que aclaraste tus dudas, y también que me presentes el cuadrito que yo te mostré al final, ¿vale? Y así es como terminaríamos este curso taller de test aplicados a la selección del personal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades también, ahora ya tienes una nueva acreditación, una nueva constancia con valor curricular, y espero que te haya servido y que no sea la primera y última vez que nos visitas. Tenemos muchos más servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.